Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, en esta noche vamos a ver que Jesús, nuestro buen pastor, nos llevará a su morada eterna. Este es nuestro buen pastor, el Señor Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo sabemos que Él es el buen pastor? Bueno, Él dio su vida por nosotros y Él, al dar su vida, ha quitado de nosotros la culpa que cargaba sobre nosotros el pecado. Eso es lo primero que hizo Jesús, el buen pastor. Al derramar su sangre preciosa en la cruz y nosotros creer en ese sacrificio, Él borró la culpa de nuestros pecados. Ya no hay ninguna acusación, como hemos estudiado en Romanos capítulo 8, ninguna acusación ni ninguna condenación. Lo primero que hizo este gran pastor es venir a este mundo y dar su vida por nosotros. Pero este buen pastor no solamente vino en el pasado, dio su vida y borró nuestra culpa y quitó nuestros pecados, sino que también Él nos ayuda hoy a vivir en santidad. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Ven cómo es el Señor Jesucristo? En primer lugar, es el pastor que vino en el pasado. El buen pastor dio su vida por nosotros, borró nuestra culpa, nuestra condenación por nuestros pecados, y ahora hoy dice que es el gran pastor de las ovejas que sigue guiando al rebaño hasta el día que Él venga por nosotros. Y eso es lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Este pastor no solamente vino en el pasado, sigue hoy obrando en nuestras vidas, sino que también volverá un día. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este buen pastor nos tomó en el pasado, nos sigue acompañando en el día de hoy y también un día volverá a buscarnos para que estemos para siempre con Él. Hay un versículo también muy hermoso en el Salmo 73 que dice, ustedes saben que el Salmo 73 es un salmo de Asaf donde él está muy confundido al ver cómo los malos prosperan y cómo él, tratando de servir a Dios, de vivir santamente, él ve que le va mal en su vida. Pero en el Salmo 73, él cuando ya finalmente llega a la conclusión de esto, dice en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, aquí le responde Dios, y le dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Notan el mismo proceso allí? Pasado, presente y futuro, cuando dice, me tomaste de la mano derecha. Un día Él nos salvó. Me has guiado según tu consejo, en el presente. Y un día, dice ahí, me recibirás en gloria. Así que Jesús es sin duda el buen pastor. Él es el buen pastor del cual habla aquí este Salmo 23. Un día nos salvó al derramar su sangre, nos guía en el día de hoy, nos sigue pastoreando y un día volverá por nosotros. Aquí el Salmo 23 entonces termina en este último versículo hablando de que un día Él nos llevará a su morada eterna. Un día nos llevará a su morada eterna. La primera palabra ciertamente nos indica que esto es algo completamente seguro. No hay ninguna duda de que esta promesa es verdadera.
de que un día moraremos para siempre en la casa de Jehová, moraremos por largos días. Hermanos amados, esta vida en este mundo es tan corta si la comparamos con la eternidad, no es nada. Vamos a vivir ¿cuánto? Dice la palabra de Dios. Los más longevos, dice la Biblia, 75 años, ¿recuerdan un salmo que lo dice? Pero ¿qué es eso en comparación con la eternidad? Entonces, hermanos amados, cuando nosotros miramos la eternidad con Cristo, donde Él enjugará toda lágrima y viviremos para siempre con Él, no queda ninguna duda de que esta vida es nada en comparación. Por eso que debemos animarnos. Si estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de incertidumbre, el salmista dice aquí, ciertamente, no tengamos ninguna duda de que vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo en plenitud de gozo. Dice también el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, hermanos amados, pensemos siempre en este salmo, el Salmo 23. Ciertamente. Anteriormente el versículo 5, ¿recuerdan que decía, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? En medio de estar totalmente rodeado de angustiadores, Dios sirve una mesa de comunión, un banquete alrededor de sus angustiadores. Así que, hermanos, Él siempre está con nosotros, siempre. Ciertamente. La palabra ciertamente también puede ser traducida como solamente. Puede significar eso también, la palabra en el hebreo, solamente. Es decir, a pesar de que estemos alrededor, rodeados de angustiadores, el Señor nos sirve esta mesa de comunión, un banquete, y nos deja solamente con dos cosas, el bien y la misericordia. El bien y la misericordia, que es lo que viene aquí a continuación. Es decir, ahora en nuestra vida terrenal, seremos guiados, aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro pastor de nuestras almas, con el bien y la misericordia divina. Y también en la eternidad será la infinita demostración de la bondad y de la misericordia de Dios. En primer lugar dice que estaremos rodeados del bien, el bien. El bien es un atributo de Dios, es un atributo moral de Dios. Dios es bueno. Constantemente la Biblia dice que Dios es bueno. Por ejemplo, que lo vamos a citar más adelante, lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Recuerdan el Salmo 136, versículo 1? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es bueno y misericordioso. Él es bueno porque nos salvó siendo nosotros malos. Y Él es misericordioso porque no nos dio lo que merecíamos. Eso es misericordia. No dar lo que otro merece. Dice Éxodo 34, versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, ¿recuerdan Moisés? Proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así que, hermanos amados, recordemos siempre cuando estemos rodeados de angustias o de angustiadores, el Señor tiene servida una mesa de comunión para que estemos con Él en ese tiempo. Y dice que el bien y la misericordia de Dios deben ser nuestro refrigerio. Recordar siempre que Él es bueno. Él siempre es bueno. Él nos dio lo más importante, salvó nuestras almas eternamente. Podemos sufrir un poco, como dice Pablo en Romanos 8, algunas aflicciones temporales, pero en nada se comparan con la gloria venidera que pronto se va a manifestar en nosotros cuando entremos por fin en gloria a la casa del Padre. ¿Y la misericordia? Dios no nos dio lo que merecíamos. Recordemos, hermanos, nosotros éramos pecadores perdidos. No merecíamos el perdón y la gracia de Dios. Sin embargo, Él, por su misericordia, nos salvó, nos perdonó y nos hizo nuevas criaturas. Estos dos atributos de Dios, dice el versículo 6, me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, siempre tenemos que recordar que nuestra vida, aquí en la tierra y después por la eternidad, si por algo está sostenida, es por el bien o la bondad
y la misericordia de Dios. Estamos vivos y tenemos plena certidumbre de que viviremos en la eternidad con Él por su bondad y por su misericordia. En cuanto a lo terrenal, ¿me acompañarían al Salmo 136? Veamos cómo se hace visible la misericordia y la verdad en nuestras vidas. Salmo 136. Y después hablaremos un poco de cómo se ve la misericordia y la bondad de Dios en la eternidad. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve la bondad de Dios y la misericordia de Dios en el tiempo presente, en nuestra vida terrenal. ¿Cómo se ve? Ya leímos el versículo 1 de este Salmo 136. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 4, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Paremos ahí un momento. ¿Cómo podemos ver la bondad y la misericordia de Dios en el tiempo actual? Dice allí que Él hace maravillas. Y la primera maravilla que menciona es que Él creó los cielos. Es decir, cuando estamos en tiempos difíciles, recordemos, Dios es bondadoso y es misericordioso. Miremos la creación que Él ha hecho. Y ahí está el primer testimonio que nos recuerda que Él es bueno y misericordioso. También dice el versículo 6, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Él creó los cielos y la tierra donde nosotros vivimos. Y son una expresión de su bondad y de su misericordia. El 7, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿Notan? Lo primero que él dice es, la primera forma en que Dios manifiesta su bondad y su misericordia es en la creación que Él nos ha dado. Este mundo que Él ha creado para que nosotros vivamos. Pero ¿qué más? Su protección. Él nos protege. Dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Y usted puede seguir leyendo cómo Dios protegió al pueblo de Israel. Versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. ¿Dónde más podemos ver que Él es bondadoso y misericordioso? En que Él provee para nuestras necesidades. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Así que si quiere ver cómo se hace visible la bondad de Dios y la misericordia de Dios en el tiempo presente, estudie atentamente el 136. En cada pasaje usted puede ver cómo podemos ver la bondad y la misericordia de Dios. Volvamos al Salmo 23. Sigue diciendo el versículo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto nuestro Señor Jesucristo lo explicó en Juan capítulo 14. ¿Me acompañarían allá ahora, por favor? Juan capítulo 14, versículo 1. El salmista aquí, David, nos da una información, habla de la casa del Padre, pero el Señor Jesús en Juan 14 agrega algo más que hasta ese momento no se había revelado, que no se había mostrado. Dice Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hasta ahí un momento. Esa es la información del Salmo 23, ¿cierto? El Salmo 23 dice que en la casa de Jehová moraremos. Pero el Señor dice que hay algo extra. ¿Qué dice al final del versículo 2? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, en la casa de Dios ya hay muchos habitantes, posiblemente se refiere a ángeles, pero Él dice, a la iglesia voy a preparar lugar para ustedes, lugar extra en la casa de mi Padre. Y esto siempre es muy maravilloso de pensar,
que si Dios creó en solo 6 días esta creación tan maravillosa, el Señor lleva todo este tiempo, desde que dijo eso en Juan 14, hasta el día de hoy, preparando un lugar para nosotros. Y si me fuere, dice el versículo 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, hermanos amados, aquí vemos que hay moradas en la casa del Padre en el cielo, las hay, pero el Señor fue a preparar otras nuevas para nosotros, la iglesia. Y aquí vemos un hermoso cuadro de lo que es una boda hebrea. En la cultura hebrea, cuando dos jóvenes se iban a casar, normalmente la boda ya había sido preparada muchos años antes por sus padres. De hecho, muchas veces los padres negociaban sus bodas de sus hijos entre ellos, a veces cuando los hijos eran niños. Y ya se ponían de acuerdo de tu hijo se va a casar con mi hija y hacían como un contrato. Y cuando ya llegaban a la edad para casarse, se producía lo que se llama el desposorio. En ese tiempo, la joven, la novia, se preparaba durante un tiempo con las damas de Israel que le enseñaban cómo debía ser una esposa del pueblo de Dios. Y el novio se iba a preparar casa para este nuevo matrimonio, para esta nueva familia. Cuando el novio terminaba de edificar una casa, recordemos que el pueblo de Israel, cuando Josué entra en la conquista, recuerdan que dividieron la tierra en partes. Cada tribu tenía un territorio. Por lo tanto, los hijos tenían un lugar para poder construir una casa. Usualmente este tiempo tomaba un año, normalmente. Cuando la casa estaba lista para ser estrenada, venía un gran cortejo a pie, con danzas, con cánticos, con mucha alegría. Venían a recoger a la novia a su casa. La tomaban, la llevaban para la boda, para la fiesta, y en el momento en que el que les casaba tomaba las manos de la novia y la ponía en las manos del novio, en ese momento pasaban a ser marido y mujer. Así era una boda hebrea. Y aquí nosotros vemos lo mismo. ¿No es el Padre Celestial quien nos escogió para su Hijo desde antes de la fundación del mundo? El Hijo vino, nos compró, nos redimió y ahora se fue a preparar morada para nosotros, y cuando el Padre le dé la orden, el Hijo volverá a buscarnos. Nos llevará, y como hemos estudiado, en el cielo celebraremos las bodas del Cordero. Por eso que a continuación el versículo 6 dice, moraré. Esta palabra morar es distinta a una palabra que es parecida pero no es igual. La palabra huésped. Un huésped es alguien que se aloja en un hotel, por ejemplo, o en un lugar donde básicamente va a descansar y es servido y atendido. Pero ser un morador es distinto. Morar en un lugar significa trabajar en ese lugar, vivir en ese lugar cuidándolo, limpiándolo, preparándolo, como el Espíritu Santo de Dios, que mora en los creyentes. No vive dentro de nosotros de manera pasiva, sin hacer nada. Todo lo contrario, el Espíritu Santo de Dios mora activamente en los creyentes, trabajando, santificando, limpiando, trabajando, obrando. Aquí dice que moraremos en la casa de Dios. Es decir, en el cielo, cuando estemos en la casa del Padre, no vamos a estar descansando eternamente, como un huésped en un lugar lujoso. No, vamos a tener muchas labores, aunque la Biblia no nos da demasiados detalles. Lo primero y absolutamente más importante, Jesús nos lo dijo en Juan capítulo 17. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo primero que vamos a disfrutar morando en el cielo es conocimiento pleno de Dios. Y eso es la vida eterna y la vida actual. Conocer a Dios. Eso es lo más importante. Conocer a Dios por medio de su palabra. Así que no vamos a estar viviendo como huéspedes descansando eternamente. Vamos a tener actividades. También dice la Biblia que vamos a reinar. ¿Recuerdan lo que estudiamos en el libro de Apocalipsis?
En Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche en el cielo, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué vamos a hacer en el cielo cuando estemos con Él? Conociéndolo, porque el conocimiento de Dios es infinito. Aunque tengamos plenamente la mente de Cristo, como Pablo adelantó en Corintios, en el cielo vamos a conocer a Dios constantemente y ese conocimiento nunca va a terminar. Siempre lo vamos a estar conociendo y siempre va a haber algo nuevo. También vamos a estar reinando con Él. También vamos a estar adorándole por la eternidad. Dice Apocalipsis 21:3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Habrá adoración? Sí, porque va a haber un tabernáculo, un lugar donde estaremos allí adorando. Y no va a haber templo porque va a estar la presencia continua de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Una cosa más, porque la Biblia no da muchos detalles sobre cómo va a ser lo que vamos a hacer en el cielo, pero también vamos a servir a Dios por la eternidad. Vamos a conocerle, vamos a adorarle, vamos a reinar con Él y también vamos a servir. Dice Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Vamos a servir a Dios eternamente. Así que el término morar es muy exacto. No vamos a estar descansando eternamente en el cielo, no. Vamos a estar teniendo diferentes actividades llenas de gozo, morando junto a nuestro Señor, nuestro Pastor Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo? Volviendo al Salmo 23, dice, por largos días. Un tiempo que no termina. Significa eterno, por la eternidad. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche que Jesús, nuestro buen pastor, nos llevará a su morada eterna. Y esto, hermanos amados, debe motivarnos a buscar más que nunca la comunión con Él, a estar con Él, a conocerle por medio de su palabra, porque eso es lo que vamos a hacer también por la eternidad, seguir conociéndole, reinando con Él, sirviéndole y adorándole. Vamos a orar.